debilidades integrales o problemas estructurales o raíces estructurales profundas. El problema que hay en Guatemala es una baja recaudación fiscal que le impide a cualquier gobierno hacer cualquier cosa. Le impide tener una buena policía, que sería una parte de la seguridad, pero impide lo principal, y es dar oportunidades de vida, oportunidades de desarrollo humano. Impide el vivir con esperanza. Y en todos los lugares donde se vive en estas condiciones hoy, donde no hay trabajo, donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay posibilidad de progreso, el crimen organizado viene y da todas esas oportunidades. Y entonces paga bien, da viviendas, da salud, da deporte, da todo lo que haga falta, le da confort a la gente. Y entonces, por un lado tenemos un Estado que no recauda impuestos y no tiene capacidad de maniobra, y frente al Estado hay un crimen organizado con capacidad para todo, porque la plata nunca se le acaba, con capacidad de maniobra, capacidad de corromper y una gran capacidad de violencia. Y esto es lo que está pasando en el Petén. Esto es lo que está pasando, una región abandonada con población deprimida, como lo señalaba Monseñor, como lo señalaba Rosa María, y simplemente el territorio está siendo tomado por el crimen organizado. Nos guste o no, esa es la realidad de lo que está sucediendo. Y mientras no se corrija mediante una reforma tributaria el tema de recaudación fiscal, y mientras el Estado no tenga plata para invertir y dar oportunidades de ascenso social y llevar la igualdad a la población, no se va a corregir el problema de seguridad. Porque la gente no se matricula con el crimen organizado porque se frote las manos y diga: voy a vender muchas drogas y voy a intoxicar a mucha gente, o voy a vender muchas armas y qué bueno que maten a muchas personas. La gente se matricula con el crimen organizado porque primero necesita plata y después quiere lucrar. Y mientras no se solventen las necesidades básicas humanas y haya oportunidades de progreso social, la inseguridad que crea el crimen organizado se va a venir imponiendo. Y yo sé que tengo el micrófono. Sí, yo sé que, pero mire, para ese punto, hablemos de ese punto. Estamos muy de acuerdo respecto del tema de la escasez de los recursos del Estado y la necesidad de una reforma tributaria en un país donde no se llega al 10% de la carga tributaria del Producto Interno Bruto. Pero parece que el Estado funciona para algunas cosas y no funciona para otras. Es decir, hay debilidad del Estado notoria, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en PT, pero hay un Estado muy fuerte cuando le conviene y entra en otros temas. Miremos el caso Porochic, por ejemplo, o la protección que se da a través del ejército a las compañías transnacionales. Ahí sí hay Estado. Muy rápidamente una reflexión en torno a ese tema. Mire, precisamente cuando hay que hacer política es porque hay escasez. Si hubiera plata para todo, no hay que priorizar, y la política es priorizar. Se van a dedicar los recursos principalmente a una o a dos actividades, y medianamente a otras, y otras quedarán en descubierto cuando no alcance el dinero. Si tuviera el Estado dinero para todo, no tiene que hacer política ni tiene que priorizar. Yo aquí no voy a señalar cuál debe ser la prioridad del Estado, porque es una prohibición de entrar a opinar propiamente sobre política de gobierno, pero sí es muy claro que mientras el Estado no tenga el dinero para darle a las clases deprimidas la posibilidad de hacer con la inseguridad, se va a seguir fomentando y se van a seguir entregando al crimen organizado. El otro tema era de seguridad, perdón, mamá decía que la vida normal no es sin violencia. O sea, ya están acostumbrados a escuchar que mataron a alguien en la esquina, mataron a alguien allá, o que alguien está en el hospital. Y realmente no debe ser así, pero ya se ha tomado la vida diaria, se acostumbran y lo dejan pasar. Pero eso es vivir en zozobra, es vivir en miedo, no vivir tranquilo. Y pasa en general, no solo con hombres, pero espero también con mujeres, porque ha habido también problemas con la trata de mujeres y asesinatos, especialmente en Coctum. Se habla mucho de otras áreas, pero hay cosas que no se dicen. Y entonces, no se dice por ese miedo, pero es que no se le ha dado también ese espacio y no toman el espacio por miedo a la población para decir que se siente. Y digo, ver también un poco atrás, o sea, no enfrascarse en la historia, pero sí analizarla para saber y entender por qué estamos como estamos ahora, y que nos sirven para tomar soluciones en lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo superar
Explíqueme un poquito eso. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué tiene que ver lo que pasó antes con esto? Okay. Bueno, hemos visto un departamento abandonado, ¿sí? Como una debilidad institucional en general, donde a Petén se le ha enfrascado las responsabilidades del resto del país, por ejemplo, el tema agrario. Entonces, lo que pasaba en los otros departamentos es que tengan tierras, vamos para allá, o los mandan para allá. Y después, como las cooperativas de los Humecita en los 60, los dejan abandonados, tirados, sin comida y nada, pero que se las arreglen. Después vienen los procesos de colonización, planificados o no planificados. Pero en eso vemos la distribución de tierras, que es un punto muy crucial que tiene que ver con el tema de gobernabilidad. Ahora lo vemos ya convertido y un resultado de eso es el latifundismo. Un latifundismo que está enfocado a la ganadería y a los monocultivos, especialmente el palma africano, ¿sí? Entonces eso nos lleva a un estado de gobernabilidad porque no es posible que una persona sea dueña de tantas caballerías y un montón de gente están hacinadas en Laguna del Tigre, Sierra de la Canoa, en otras áreas, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es el tema de, yo diría, discriminación. Y tal vez algunos no van a estar de acuerdo, pero es discriminación en la toma de decisiones, discriminación en cuanto al desarrollo. ¿Por qué? Porque solo vemos una élite que va desarrollándose en función a lo que quiere, sus intereses, a la extracción de los recursos naturales, al hacer a un lado al resto de gente y solo tenerlos como empleados. Pero también no hay muchos empleos, entonces caemos en lo que decía el representante de la CICIG. Como no hay empleos, no hay medios de subsistencia, la gente tiene un montón de hijos, tiene que ver cómo los mantiene, entonces busca un trabajo sea donde sea. Pero hay otras cosas paralelas también. Desde hace muchos años hemos escuchado, no creo que la mayoría de la población lo sepa, pero hemos tenido 2 de los municipios más violentos de Latinoamérica, ¿no? Y eso ha salido en los informes de Naciones Unidas a nivel internacional. El primero fue Sayaché y el segundo San Benito, desde hace años. Y desde hace años, ¿qué se hizo cuando se decía tenemos los municipios más violentos? ¿Cómo es posible que Guatemala, un país tan chiquito, tenga los municipios más violentos de Latinoamérica y lo dejen pasar así? ¿Sí? Eso es grave. Y tenemos también otros índices de desarrollo humano que están hasta abajo. O sea, si no actuamos de esa manera, pues dejamos pasar el tiempo, entre otras cosas más que tal vez nos daría más tiempo ver aquí, pero llega un momento que llegó al suelo, y ese suelo fue, como ya hay impunidad, no se hizo nada en el pasado, pues ahora tenemos todo el campo abierto para actuar y pasa lo de la masacre. Pero ese nada más por eso es un resultado. Hay otras cosas que no se saben o no se dicen por miedo. Gracias, Rosa María. Vamos a hacer una pregunta abierta. A ver, monseñor, usted hablaba de las soluciones inmediatistas. Usted decía, les pedimos a los políticos, les pedimos a las autoridades no soluciones inmediatistas. Usted hablaba también de la desigualdad, de esa desigualdad manifiesta en esa imposibilidad de los niños y los jóvenes de asistir a la escuela. Y me llama poderosamente la atención que hacemos un foro como este, y hace unas pocas semanas teníamos un foro presidencial sobre el tema de impunidad y de justicia, y las respuestas eran pena de muerte. 10 fusilados en la plaza central, así iban a prender un candidato precisamente del departamento. Pero también escuchábamos a todos los candidatos que participaron en ese foro diciendo que vengan las tropas que están en Afganistán, que vengan las tropas aquí al PT, y así se combate el narcotráfico. No solo para darle semejante pregunta a monseñor, si alguien más quiere opinar, pero esas son soluciones inmediatistas. ¿Y cuáles? Si esas son inmediatistas. Yo repito en nombre de la Iglesia, y no solo de la Iglesia de Petén, sino de toda la Iglesia de Guatemala, que lo expresó en su último comunicado del 12 de junio, o sea, hace apenas un mes. Son soluciones que no resuelven los verdaderos problemas, que lo pueden tapar por un rato. Yo puedo tapar el dolor de cabeza con una aspirina, pero si tengo un trauma en la cabeza, no lo resuelvo con aspirina. Tengo que ir a hacer una tomografía y ver qué hay dañado en mi cerebro o en mi cabeza. Es un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero para entender. Yo antes hacía alusión precisamente a esto. Falta de tierra, lo recordaban también otros de los invitados, la falta de educación, la deficiente salud, desigualdades. Hay hambre en Guatemala, decía la conferencia episcopal hace un mes,
Y en Petén yo conocí por primera vez la miseria. Yo tengo 38 años de estar por estos lados y había conocido mucha pobreza, pero la miseria la vine a conocer aquí en algunas aldeas de Petén. Para mí fue un trauma y sigue siendo un trauma que no me deja tranquilo. Entonces, ¿qué soluciones dar? Ante todo, yo creo que necesitamos una presencia más efectiva, más eficaz, más democrática, más participativa del Estado. Yo creo que hay una ausencia de instituciones que es muy grave en nuestro departamento. Entonces, eso no significa mayor presencia, con todo respeto, de militares, para hacer una cosa. Tampoco mayor presencia de curas, tampoco. Que haya presencia, por ejemplo, de inversiones que reflejen y que promuevan el bienestar de Petén. Se habla mucho del desarrollo de Petén, pero yo me niego a identificar el desarrollo de Petén solo con el petróleo. Se habla mucho de un desarrollo turístico en Petén, pero yo me niego a identificar el desarrollo turístico de Petén solo en el proyecto Cuatro Balán. Y así podríamos poner otros ejemplos. Yo creo que el desarrollo de Petén tiene que ser confeccionado en sentido bueno a la medida de Petén. Y dentro del contexto humano y dentro del contexto territorial de Petén. Pongo un ejemplo concreto. Costa Rica en el año 2009 recaudó 1.600 millones de dólares que entraron en actividades de áreas protegidas. Costa Rica es un pañuelo de tierra comparado con Guatemala y no tiene tantas áreas protegidas como Guatemala. Si Costa Rica, tan pequeño y con pocas áreas protegidas, en un solo año tuvo un ingreso de 1.600 millones de dólares por actividades en áreas protegidas, ¿por qué no hacerlo nosotros aquí? Que lo podríamos hacer en una proporción mucho mayor y también mejor, si recordamos que Petén es el segundo pulmón de América y el quinto del mundo. Y otras soluciones, pero ya usted me otro tema para otro foro, ¿no? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Señor gobernador, a ver, usted está claramente a favor del estado de sitio. Hay, por supuesto, una serie de razones para esto, pero también hay una serie de razones para quienes sostienen que esto no era necesario si hubiera una presencia coordinada, permanente, de otra forma, y que esto se ha demostrado en otro tema. ¿Es el estado de sitio? Dos preguntas en una y tratar de ser breves en la respuesta. ¿Es el estado de sitio una solución inmediata? Esa es una que soluciona en el momento, pero la que sigue es y después